Gracias, Quique. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Nos dejen acomodar un poquito mis cositas aquí. Un poquito nervioso, no mucho. Pero bueno, damos la gloria a Dios porque veo la iglesia aquí llena, con sana distancia, obviamente. Y obviamente tenemos también un hermoso saludo de parte de nuestros pastores para toda la iglesia desde Colombia. Y pues obviamente ellos están bien, obviamente en la obra de Dios. Y gracias a Dios por las vidas de cada uno de los que están aquí, porque ciertamente vamos a ver un tema muy bonito que se llama la intimidad y el gobierno. Y nosotros como iglesia tenemos una obligación para bajar la presencia de Dios, para buscar su rostro. Y eso es algo hermoso que podemos ver plasmado en la palabra de Dios. ¿A quién no le gusta la alabanza? La adoración, cánticos espirituales. Y saben que tienen una diferencia cada uno. A veces los escuchamos, hay cánticos espirituales, pero ¿no? O sea, es cuando le expresas a Dios en oración y empiezas a alabarlo, cantarle. Y los himnos que vemos plasmados, como las alabanzas de Marcos Garrientos, Marcos Witt, los que ya conocemos, Ebenezer, etcétera, varios grupos de alabanza que podemos ver, esos son himnos. Pero cuando nosotros vemos la vida de David, David era un hombre que adoraba a Dios y danzaba en su presencia. Y David tenía algo muy bonito que era que no le daba pena, que él expresaba su corazón al Señor y por eso creó los salmos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esos se llaman Tehilim, que son cánticos que expresan la vida de David en sus diferentes épocas de angustia, de prosperidad y de victoria en las guerras. Y vamos a ir a Juan 4, 23, 24 para comenzar. Y Juan 4, 23, 24, estamos hablando también de los sueños de Dios para cada uno de nosotros. Cuando tenemos nosotros sueños personales, y no es malo tener sueños, no es malo tener una visión en la vida de lo que tú quieres, pero a veces esos sueños no están ligados a Dios. Entonces, cuando viene Dios y cuando toca tus sueños, y los sueños de Dios se plasman en tu corazón, en tu vida, en el Espíritu, entonces vas a tener una vida llena, una vida afable en el Espíritu. Y entonces ahí es donde Dios va a empezar a ver que dejamos de vivir para nosotros mismos y vamos a vivir para Él, para su gloria. Creo que hay un poquito de problema técnico, pero bueno, no importa. Entonces, Fe de Reino, en esta mañana el Señor dice, en esta mañana te dice, iglesia, yo quiero tomar mi lugar en las naciones, quiero tomar mi lugar en México, en Colombia, porque estamos también con los pastores Hernán y Clarita y vemos que están las cosas muy duras. Vino la pandemia, vinieron situaciones duras como lo vimos en Colombia, políticas, y que eso influyó para que hubiera rebelión y para que hubieran infiltraciones y hubiera destrucción. Cuando a veces la información es errónea, lo estamos viendo en las casas de fe. Cuando vemos las casas de fe, estuvimos viendo que hay los fake news o las noticias que son falsas en los medios de comunicación. Entonces, realmente si nosotros analizamos las cosas, podemos ver que la palabra de Dios está diciéndonos, Fe de Reino, ten fe en mí. Fe de Reino, busca mi rostro. Jóvenes, y les hemos dicho, jóvenes, vengan al grupo, y han venido y a veces no vienen y a veces sí vienen. No se trata de que nos empujen a venir, se trata de que nosotros entendamos que estamos en tiempos difíciles y queremos salir a las plazas comerciales, queremos salir a nadar, queremos ir a todos los lados, pero vayamos a Cristo. Porque si nosotros estamos llenos de Cristo con sus sueños y los abrazamos, entonces vamos a tener una vida como Él quiere que la tengamos. Entonces, este pacto se estableció desde el jardín del Edén, cuando el Señor le dijo al hombre, yo tengo un pacto contigo, tú tienes que tener visión de que yo te he dado los animales, te he dado la naturaleza, te he dado todo lo que hay en la expansión de la tierra, no en la bóveda celeste, sino en la tierra, porque en la bóveda celeste estaban las estrellas y ahí estaba Dios. Pero Él decía en Salmo 115, al 16, dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado ¿a quién? A los hijos de los hombres. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el Señor le dijo, yo gobierno en los cielos y ustedes van a gobernar en la tierra. Ustedes gobiernan en la tierra, yo gobierno en los cielos, pero sin embargo ustedes me tienen que buscar porque dependen de mí. Toda la tierra es fructífera, toda la tierra es
se multiplica, toda la tierra es llena, toda la tierra está hecha para sojuzgarla, está para señorearla. Y nosotros lo podemos ver hoy en día, los animalitos dependen de nosotros, y nosotros, si los cuidamos y los esterilizamos, pues obviamente no se van a multiplicar, pero si no los cuidas, se hace un montón de gatos o perros. Y podemos ver que así pasa con el hombre, porque el hombre no depende de Dios, depende de cada uno, de cada quien. Yo paso primero en el periférico, yo soy mejor que tú, ya soy gerente y ahora tú eres el empleado, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Y eso no es de Dios. Lo que es de Dios es: busquemos su presencia, adoremos al Rey y entendamos cuál es la intimidad, pero también el gobierno, porque el gobierno nos los delegó el Señor. ¿Y qué viene ahorita? Vienen elecciones, ¿sí o no? Estamos hablando de gobierno. ¿Y qué pedimos al Señor por los gobernantes? Señor, que sean buenos gobernantes, que no haya corrupción, lo decía Dianita en la oración de la mañana. Que no tengan corrupción, que no tengan visión hacia tendencias que traen en su mente, que a veces pueden ser perjudiciales para la nación. ¿Por qué? Porque meten brujería, meten hechicería, y ya basta. Tenemos que, como iglesia, levantarnos para saber cómo interceder, para saber cómo orar, para saber cómo decirle a Dios: Señor, toma mi corazón. Porque a veces no sabemos, ni yo lo sé a veces, pero ¿saben por qué no lo sé? Porque estoy en la carne. Cuando yo estoy en el Espíritu y cuando le digo: Señor, perdóname porque soy enojón, mi mamá lo ha visto, y a veces me enojo y me entra la ira, y me acuerdo cuando dice: y de repente el rey Nabucodonosor se encendió en ira. ¿Y qué hizo? Hizo locuras. Entonces podemos ver que la palabra de Dios es clara y dice: si dices, ¿es válido que te enojes? Sí, es válido, porque la palabra lo dice. Te puedes enojar. El Señor se enojaba cuando Israel era pecador y cuando no entendían. Y cuando le entraba la ira, ¿qué le pasó? Consumió a todos con fuego, hasta que entró Moisés corriendo con el incensario y se empezó a cesar la mortandad, porque el Señor también tenía carácter fuerte, tiene carácter fuerte, Jehová. Pero un corazón humilde que lo busca, como fue Moisés, entró en su presencia y dijo: Señor, consúmeme a mí antes que a todos ellos. Y el Señor se le miró en el corazón de Moisés, se le bajó la ira y dijo: hijo, que hagan esto y esto y esto para que mi ira no los consuma a todos. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Entonces ahí está en la palabra. Y bueno, ahorita ya estaban poniendo el versículo. Me gustaría que pusieras el texto base, que es Juan 4, 23 al 24, por favor, para que lo vayamos con los puntos. Juan 4, 23, 24. Y dice: mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Dile al que está al lado: yo quiero adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La Biblia lo está diciendo. Es la hora, hermanos, hoy, 2021. Estaba leyendo la BBC de Londres hace un par de horas y dice que de 4 a 5 años adelante vamos a subir a 2 grados centígrados más la Tierra. ¿Estamos conscientes cómo está el calor? Ahorita, si no mal recuerdo, el viernes estuvimos a 30 grados centígrados, 30, 31. Son temperaturas altísimas para la Ciudad de México. Entonces, ¿es cierto o no es cierto, hermanos? Y no es para que digamos: ay, hoy viene el apocalipsis, se va a acabar todo el mundo. No, es para que estemos en la brecha, para que escuchemos la voz de Dios y para que estemos listos, para que cuando venga el Señor Jesucristo, jóvenes, estemos listos. Porque acuérdense que la palabra dice que estaban las 10 vírgenes, y esas 10 vírgenes habían 5 insensatas y 5 que estaban con el Señor, y unas estaban en la obra de Dios y las otras estaban en la fiesta, en el mundo, en la party, el pool party, etcétera. Y estaban ahí. No quiere decirles, vuelvo a repetir, no estoy satanizando las cosas, pero es preferible buscar la presencia de Dios ahorita. ¿Por qué? Porque vienen tiempos donde Dios te puede usar con tus amigos, con tus amigas. Lo decíamos con los jóvenes hace 15 días, cuando una niña se embaraza. ¿Quién le va a dar el ejemplo? ¿Quién le va a dar la palabra? ¿El pastor? Nosotros tenemos que hacerlo, mujercitas, jovencitas. Y los hombres: oye, no te vayas a tomar, mira, hay mejor amor que las de las novias, está el Señor, ¿no? Porque el Señor es el que nos conforta el corazón. Después pasa el tiempo, y cuando el Señor hace el pacto con el hombre, cuando Él le dice: tú tienes que sojuzgar la tierra y tienes que hacer todo esto, pues obviamente el hombre dice: sí, pero yo ya perdí esa intimidad contigo. ¿Y saben por qué la perdió? Por causa del pecado.
porque entró el pecado en el mundo y entonces fuimos separados de Dios. Pero ¿qué creen? Que muere Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero bendito que vino hace 2000 años, pero que ahora resucita y ahora es un león, el león de la tribu de Judá. Amén y amén, porque ese es el león que viene a fe de reino en esta mañana y te dice: yo te voy a buscar, pero tú también búscame. Yo voy a estar a la puerta y aquí llamo. El que entra y cena conmigo va a poder estar siendo invitado cordial conmigo. Y ese llamado, tú que ves también Facebook, es para ti, porque es para los hijos de Dios, es para los siervos del Señor. Ahora, en base a la adoración, ¿qué podemos ver en México? Estaban los aztecas y adoraban al sol, a la luna, adoraban a Tonatiuh, a Coatlicue, a Quetzalcóatl. ¿Pero por qué lo hacían? Viendo nuestra nación, porque siempre hay un objeto de adoración, siempre hay algo que hay que adorar. Por ejemplo, hoy domingo juega al fútbol, hoy hay fútbol y todo el mundo, el Cruz Azul, el equipo que le vayas. Y no estoy diciendo que voy a ser de un equipo, yo soy del equipo de Cristo. Pero a lo que voy es que a veces nos afanamos, apostamos. ¿Por qué no das tu vida al verdadero que tiene el control de tu vida? Apuesta tu alma a Cristo. A ese es al que tenemos que apostar nuestra alma. Entonces estábamos viendo que habían hábitos y costumbres basados en esa adoración. Entonces hubo culto, un culto que se le daba ¿a quién? A la muerte. La muerte era Samaín también, por ejemplo, con los celtas. Aquí en México, pues obviamente teníamos también adoración a estas deidades, y estas deidades se fueron manifestando. ¿Y qué pasó? Si ustedes ven, los aztecas tenían una manera horrible de celebrar sus fiestas. Hacían las guerras floridas en las pirámides y dejaban morir a las personas, y las pirámides se llenaban de sangre, de ríos de sangre, dice la historia. Y en la piedra del sol machacaban los corazones. O sea, eran cosas horribles. Los sacerdotes llenos de sangre, con piel humana. Ese era México. Y esto está en la historia. Pero ¿qué creen? El Señor nos vino a librar de toda la muerte. Por eso México, yo declaro que eres bendito en el nombre de Jesús. Y México va a ser libre de esto. Porque los hijos de Dios nos levantamos en intercesión por nuestra nación. Para que esta nación sea limpia. Para que esta nación sea purificada en Cristo. Porque es el momento de hacerle guerra y frente al enemigo. Amén y amén, fe de reino. Entonces, nuevamente regresando al tema, Jesús vino a la tierra para establecer una intimidad y un gobierno ¿entre quién? Entre los hombres, entre la humanidad que estaba bajo el dominio del maligno. Pero ¿quién vino? El segundo Adán, que fue Cristo. Y Cristo murió como un cordero, ya lo había comentado, y ahora está restaurando la nación, está restaurando tu corazón, está restaurando tu familia. ¿Y qué dice Mateo 28, 18 al 20? Es la gran comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y id por toda la tierra. Tienes que ir por toda la tierra y predicar el Evangelio, es lo que dice la palabra. En otras palabras, está diciendo Cristo: todo me pertenece. Porque yo ya vencí en la cruz del Calvario, porque yo ya hice lo que tenía que hacer en la cruz. Ahora te corresponde a ti, rey y sacerdote y sacerdota. O sea, cada mujercita, cada hombre somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Entonces, ahora nos ha dado algo bien bonito. Vayan e inunden la tierra con la cultura del cielo. Porque tenemos la cultura mexicana, tenemos la cultura europea, tenemos la cultura inglesa, la cultura oriental. Ahorita está muy de moda los orientales, ¿no? Con los jóvenes, los que salen bailando en los videos, ¿no? En esta época yo lo puedo ver. Y así nos tocó en nuestra época. Cada uno, en nuestra época nos tocó el chupón, que tenías aquí un dedito y lo chupabas y todo eso. Y son las modas, pero eso se va haciendo como un culto, una cultura. Entonces ahorita el Señor está diciendo que inundemos la tierra con su cultura, con la cultura celestial, con la que está en la palabra, con esa viva y eficaz, con la que penetra con una espada de dos filos. Esta palabra de cultura tiene dos raíces etimológicas, una que es cultivo y otra que es culto. Toda la sociedad tiene su cultura propia de acuerdo a lo que se cultiva en sus hábitos y costumbres. Y según el culto, determina su pueblo y determina su cultura.
Ajá, ¿esto qué quiere decir? Pues podemos ver las tribus que están por allá en una isla y ellos pueden ser hasta caníbales, y esa es su cultura, porque así les enseñaron la muerte, y tienen una de maldiciones como la India. O sea, la verdad, yo menciono mucho la India porque la India de verdad es un ejemplo, pero no estamos para juzgar y decir, tienen demonios, adoran a Kali. Lo estábamos viendo en el grupo, en la casa de fe, y estábamos hablando de que es un demonio destructor. Entonces, esto es lo que define la cultura. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos el verdadero rey, o porque a veces estas deidades les dan poder a esa cultura y les da, entre comillas, bendiciones, pero no es así, sino es un poder diabólico que al final cobra con las almas. En cambio, Dios te da las salvaciones más sufridos, y cierto, no les voy a decir que es miel sobre hojuelas, pero sin embargo, cuando tú tienes al Señor, tienes algo bien hermoso. Es la unción de Cristo sobre tu vida. No eres tú, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Así lo dice la palabra. Tenemos un ejemplo muy marcado de la nación de Israel. Israel estuvo cautivo en Egipto, y cuando estuvieron en Egipto, el Señor le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Por qué quería que dejara ir a su pueblo? ¿Para que fueran mejores? ¿Para que los conquistaran? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Fue claro el mensaje de Dios. Y ahí de Egipto, que no quería. ¿Qué le pasó a Faraón? Murió el primogénito. Tuvieron que pasar sobre ellos 10 plagas para que entendieran la palabra de Dios. No es necesario, hermano, que nos pasen 10 plagas para entender. Porque a veces Dios pasa una: oye, pero ¿por qué me pasa esto? Oye, pero... los jóvenes igual: oye, pero ¿por qué no me salió esto? ¿Por qué? Porque estás en la cultura de Egipto todavía, conociendo a Dios. Estamos, porque yo también me incluyo. No voy a decir que yo soy más santo. Todos estamos involucrados en esa cultura. Pero el Señor dice: no te pido que los guardes del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, dice la palabra del Señor. Es clara la palabra del Señor, donde nosotros tenemos que salir del mundo, pero estoy en el mundo para influir con la cultura del cielo en el mundo, a través del culto. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros ahorita? Estamos rindiendo culto al Señor. Y cuando nosotros estamos cultivando eso cada 8 días, se genera una cultura del cielo en la iglesia. Y esta iglesia vendría siendo como una embajada. Esta embajada, ¿sí saben qué es una embajada? Una embajada es un pedacito de una nación en otra nación. Es exactamente el diseño de Dios. De la iglesia, aquí en México, Fede Reino en Tlalpan, como hay muchas iglesias, pero ¿saben qué? Específicamente el reino de Dios aquí, para que todo el que entre aquí, que entraste, seas transformado. Para que tu corazón sea regenerado, para que si tú te haces una cortada en la mano o en cualquier parte, sale sangre y duele y todo, pero con el tiempo se empieza a cerrar por medio de unas cosas que se llaman plaquetas, y esas hacen la función de volver a sellar. Impresionante. Yo he visto videos y dices: eso es de Dios. Es de Dios. Un tip, ese es un tip. El otro tip que mi hermana me estaba comentando y lo vimos en un video, es que cada vez que respiramos nosotros decimos Jehová. ¿Sí han visto ese video? Que cada que dices las palabras y las consonantes de Jehová. Por eso dice Salmo 105: todo lo que respira, alaba a Jehová. Amén y amén. Qué hermoso. ¿Y saben quién lo descubrió? ¿A quién le fue revelado? A David. Porque David lo escribió: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y yo puedo agarrar a mi gatita y luego está así durmiendo y la escucho cómo respira y digo: alaba a Dios. Porque está respirando, ¿no? Y porque obviamente cualquier animal, un perro, lo que tengas, hasta los peces, de verdad, es increíble, pero yo en Tania lo ha visto, y de verdad hasta un pez te puede, cuando tú llegas hasta se mueve. Ay, ¿cómo es un pez? No inventes. ¿Por qué? Porque te reconocen. Imagínate tú cuando reconoces al Señor, cuando entras en su presencia, dices: ya, ¿no les ha pasado que de repente ya no me digas, ya no soy digno? Y te sientes como un gusano, literalmente como un gusano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos inunda y nos dice: aquí yo estoy contigo. Yo estoy contigo y no te abandonaré ni te dejaré. Porque eres mi amada, porque eres mi novia, eres mi iglesia. Fede Reino es mi iglesia. Entonces esa es la visión que nosotros tenemos que tener. Dios es santo, y su santidad, no podemos entrar en su santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios.
Tenemos que estar en la santidad de Dios para poder entender que Él tiene el control de nuestra vida. A veces Dios nos cambia todas las cosas. Decimos, mira, es que va a ser A, B, C, D. Y dice Dios, no, es así. H, W, X. Pero ¿cómo? No tiene lógica. Y dice Dios, pues es mi lógica. Esa es mi lógica. Y eso es lo que a veces no entendemos, sobre todo los que luchamos con la mente. Porque decimos, no, es que mira, es que es así. Si tú haces esto y esto. Sí, es bueno estudiar, es bueno entender el proceso. Pero cuando Dios te rompe los paradigmas, los procesos, ¿qué es lo que hizo con Moisés? Lo reprogramó. Porque a veces tenemos una cultura ya inculcada. Nuestros padres dicen, así eres, así eres, así creciste y así te vas a morir. Es una atadura. No porque seas rebelde y dices, no, mis chicharrones truenan mejor y yo me voy. No, es porque simple y sencillamente Dios te trae una revelación y te dice, yo te creé. Yo te formé en el vientre de tu madre desde que estabas siendo un cigoto, desde que eras un embrión. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros fueron escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Código de ADN. Y el Señor te ama desde que estabas en el vientre de tu madre y desde ahí lo adorábamos, desde que estábamos en el vientre. Por eso el aborto no es de Dios, por esa hermosura de santidad. Y es un tema polémico, no lo voy a tocar ahorita porque hay una respuesta para ello, pero estamos viendo la adoración ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra nación? Que a veces rendimos culto a todos los que son las imágenes, los santos, las vírgenes, inclusive el fútbol, como les estaba diciendo, como una religión, ¿no? Cada domingo vamos, pagamos una entrada. Si soy de un club, pues pago una cuota mensual y me hago como si fuera el diezmo o como si fuera una ofrenda. Pero no quiero ir a la iglesia. No me hables de la iglesia. Yo no quiero ir con mi chelota ahí el domingo. ¡Gol! ¿No? Digo, no está mal, les vuelvo a decir, no está mal que nosotros celebremos nuestro equipo. Lo que está mal es que cambiemos las cosas de Dios por lo que es profano. Entonces dice Dios, saca las mezclas de tu corazón. Y vemos en la Biblia cuando estaba un ídolo escondido en la tienda y el Señor decía, saca ese ídolo de ahí, de esa tienda, porque estaba, Señor, pero ¿por qué no nos bendices? ¿Por qué? Porque hay ídolos en tu corazón, sácalo de ahí. Si no lo sacas, el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Si no lo sacas de la tienda, entonces no vas a prosperar, vas a seguir siendo el mismo. Por eso no hay cambios en tu vida. Hay muchas cosas que en mi vida, por ejemplo, yo personalmente no he avanzado porque hay cosas que todavía tengo que cambiar. Pero es Dios que me está transformando, porque nadie somos perfectos, nadie. Dios tiene que hacerlo. Y ese es el primer paso. Deja que mi pueblo rinda culto, como le dijo a Faraón. Deja tus ídolos a un lado y ríndeme culto. Eso es lo que te dice el Señor en esta mañana. Entonces nos hemos convertido en lo que adoramos. Si nosotros adoramos al fútbol, pues a eso vamos a hacer. Si adoramos la ciencia, nos vamos a hacer muy científicos. Si adoramos las mujeres, nos vamos a hacer mujeriegos. Entonces, ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde va a estar tu corazón? Relación tras relación tras relación. Yo conozco personas así y no están felices. ¿Por qué? Porque todo lo basamos somos almáticos. Todo lo que el cuerpo reciba, pero el espíritu muerto. Entonces eso es lo que Dios viene en la mañana a decirnos ahorita. Deja que tu espíritu esté vivo, que tu espíritu esté como ríos que fluyen. Cuando el Espíritu de Dios toca tu mente, tu corazón, entonces vienen los cambios. Como iglesia debemos cultivar nuevos hábitos y costumbres según los principios del reino de Dios. Salmo 115 al 8. Así nos hemos convertido en lo que adoramos, por eso hay mucha ceguera espiritual y muchos tienen corazón de piedra, lo que estamos viendo en la mañana. Lo con el testimonio de la mamá de Dianita. A veces el corazón de piedra se nos puede hacer, pero ¿por qué? Porque es como un callo. Si tú tienes en la computadora mucho el mouse, se te va haciendo como a mí. Yo tengo un callo de la computadora, pero es precisamente porque estamos usando el equipo mucho. Y es lo que nos pasa en el corazón cuando estamos peque y no entendemos. Se hace como un callo y tenemos corazón de piedra. Entonces viene Dios y empieza a cambiar eso para que nosotros tengamos nuestra vida diferente. Salmo 115 al 8.
Dice, como ellos son los que hacen cualquiera que en ellos confía. Está hablando de los ídolos que podemos tener. O sea, así están muertos, están mudos, están ahí. Pero así son los que lo adoran, dice. Adoremos al Dios vivo, para que Él penetre en nuestros corazones. El sueño de Dios no es ver templos llenos, sino ciudades y naciones transformadas. Porque podemos tener una iglesia llena. Yo conozco iglesias llenas, pero a veces la ciudad sigue igual. Y es a lo que nos mandó el Señor, a predicar el evangelio, como lo dice Mateo 28. Entonces podemos ver que hay una adoración idolátrica en vez de una adoración antigua, como la era al Señor Jesucristo, como era Jehová. Entendiendo que el altar de adoración es una concentración de personas que cultan a algo o a alguien, como las procesiones patronales, las peregrinaciones o inclusive los carnavales, que significa fiesta a la carne. Y eso es también adoración, ¿para qué? Al cuerpo, como los fisiculturistas que adoran a su cuerpo. Pero cuando nosotros adoramos al Señor, entonces viene un cambio, porque vivimos en el Espíritu. Por eso decía, es necesario que en espíritu y en verdad me adoren, como lo vimos al inicio, porque tales adoradores Dios busca. Por eso cuando estaba Noé dijo que halló gracia delante de los ojos de Dios, porque él fue el único que pudo, no por sus fuerzas, sino porque le decían, estás loco, Noé, ¿cuándo va a venir el diluvio? Estás loco, está todo seco como ahorita. Y de repente se vinieron las nubes y se acabó. Y así está hoy Dios. Yo voy a venir y todo el mundo, ¡eh, fiesta! Todos, ¿no? Y cuando viene el Señor, si yo soy cristiano y me quedé, ¿qué pasó? El sacón de onda, ¿no? Como la pandemia. Así fue el sacón de onda. Porque lo escuché en Wuhan, China, se oían las noticias, está una pandemia, un murciélago, la sopa y no sé qué. Ay, nunca va a llegar, ¿no? ¿Y cuánto costaba un cubrebocas? 100 pesos un KN o 200 pesos. Para que vean cómo es la vida, cómo se van las cosas hasta arriba. O sea, y no es por el precio, sino lo que me refiero es que de la nada, el trancazo. Así es Dios, de repente dice que va a venir como el novio que entra a la puerta. Vírgenes, vámonos. Las que están con el aceite en la lámpara. Iglesia, Fe de Reino, prendemos en esta tarde proféticamente la lámpara de aceite sobre el corazón de cada uno de ustedes. Y yo prendo mi lámpara y recibo la unción del Espíritu Santo para que Él pueda entrar conmigo, para que yo esté con Él y cene con Él en las bodas del Cordero. Amén y amén. Es hecho, y créelo y apláudele al Señor. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Vamos a limpiar el terreno. Si tú tienes un jardín, yo tengo un pequeño jardín, y con un trillo lo tienes que limpiar. Ya que quitaste las piedras, entonces vas a plantar algo. Puedes plantar unos jitomatitos, chile, pero si no está limpio, no se va a dar nada. Dios dice, santifícate, saca las mezclas de tu corazón. Y lo digo para mí también, santifiquémonos, porque si sacamos las mezclas, entonces van a crecer unos jitomatotes como la tierra prometida. Por eso el Señor decía, yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y van a ver unos super frutos que cuando entraron, Josué y Caleb dijeron, ¡ah! Ellos no vieron los gigantes, ellos vieron la bendición. Y los demás, no, hay gigantes, nos van a matar, nos van a pisar así. ¿O no? Pero por cuando Josué y Caleb creyeron, tomaron posesión. Entonces, Iglesia Fe de Reino, somos como Josué y Caleb. No somos como los otros que no creyeron. Y así son los frutos en el Espíritu. Igualmente, cuando tú, como el maestro Enrique, lo admiro mucho también, cuando él abre su boca, es sabiduría que Dios le dio. Y muchas personas son llenas de conocimiento de la palabra de Dios. Cada uno tiene su fe, tiene su don, el de enseñanza. Puede ser de pastor, puede ser de maestro, de profeta, como la pastora Clarita, como el pastor Hernán, que son siervos de enseñanza también. Todos y cada uno, y no te sientas menos, porque a veces dices, yo pues limpio. Y el Señor dice no, porque dice que el que es el último en el reino va a ser el primero.
Entonces, esa es la bendición de Dios que tenemos como iglesia, que somos los primeros cuando buscamos su presencia. Ese es el punto. Entonces, saquemos la hipocresía, como lo estábamos hablando del terreno, y sembremos autenticidad. Seamos leales a Dios. Y esta palabra me queda muy clara, muy definida, porque la palabra hipócrita es una persona en el griego que es un actor. Y los hipócritas traen una máscara, puede ser de hierro o madera. Lo hacían en los teatros de hace de 1500, 1400, cuando estaban esos teatros públicos al aire libre, y salía el hipócrita, que era uno que actuaba y de un dramaturgo y hacía una obra. Y entonces así están muchos cristianos en el escenario. En la iglesia somos una cosa y en el mundo somos otra. Entonces, y lo digo por mí también, tenemos que cambiar eso. Y no es de, como hace 10 años era, únete a los optimistas. Hasta salía en la televisión comercial, ¿se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Entonces, ahí, pues tú dices, voy a poder, soy optimista, ¿no? O adulto independiente, ¿no? Ahora dicen los TikToks, ¿no? Y eso es lo que precisamente nosotros tenemos que entender, que somos personas humanas de carne y huesos, sí, pero tenemos al Espíritu de Dios, que es el que va a hacer la obra en mí, en Juan Carlos, en los que están aquí. Porque ese es el Dios verdadero, puro y verdadero. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra. Dios está buscando verdaderos adoradores en esta mañana, hombres y mujeres que no quieren ser populares, sino ser desconocidos en la tierra para ser famosos en el cielo y temidos en el infierno. Ese es el plan de Dios. Que Satanás tenga una foto tuya en el infierno y diga, este es peligroso. Híjole, ¿sí o no, hermanos? Jóvenes, ¿sí o no? ¿Y por qué venimos a los jóvenes? Precisamente para ser así. No, o sea, sí está padre, vamos por una pizza después, vamos a salir, vamos a hacer, cuando se pueda, obviamente, lo vamos a hacer, o a ir de día de campo, no hay problema, o de campamento. Pero el punto principal es ese, que nosotros entendamos que ese es el propósito. El propósito es que tengamos un terreno listo y que seamos temidos por los enemigos, por el demonio que nos quiere derribar. ¿Cómo eres conocido? ¿Cómo somos conocidos en el mundo espiritual? Vale la pena que pensemos en ello. ¿Cómo somos conocidos? Y no te sientas mal si dices, no, saco 5, ¿no? Porque a veces hasta yo saco 5. Cuando tengo carácter así de, ya me salí de mis casillas. Entonces no nos sintamos mal, sino dice, acude al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, dice la palabra. ¿Y qué creen? Cuando lo hago, ya estoy como María Magdalena, ¿no? Que dicen que está llore y llore, Señor, pero prefiero estar así a estar pecando por mi actitud que no quiero cambiar. No, es que yo tengo la razón, es que yo hice esto correcto y esta persona. No pensemos en eso. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control y porque el Señor sabe cómo somos cada uno y quiere ver la humildad en ti, no en la otra persona. Y eso es difícil, ¿no? Entonces crucemos la línea de la rutina religiosa y entremos en las nuevas dimensiones de intimidad y cercanía con Jesús. Y entonces las cosas de esta tierra ya no nos van a impresionar. Si se te cierran en el camino, ya no vas a estar, ¿no? A lo mejor es muy tranquilo para manejar, Dios te bendiga, pero en otras cosas dices, no, es que como si yo tengo este conocimiento y cómo me debatió hoy. ¿Sí me entienden? O sea, en cada uno, por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él tenía un aguijón en su carne, algo que le costaba y decía, Señor, quítamelo. Y el Señor, no, porque necesito que tú me des la gloria, porque te amo. ¿Y saben por qué lo hacía? No porque quería molestar a Pablo, sino porque lo amaba. Porque él quería, al Señor le encantaba que Pablo lo amara. Y decía, tú eres un gran guerrero. Ahorita en la tierra aquí vas a tener ese aguijón, pero no tienes ni idea de lo que viene ahí arriba. No tienes ni idea. ¿Y saben por qué se los digo? Porque hay una eternidad y una gloria preciosa ahí arriba. Y ese lugar no se compara con la tierra. Y eso que la tierra es hermosa, todavía lo es. Hay lugares preciosos. Imagínense cómo es el paraíso, porque él dice la palabra que es paraíso. Todo el cielo. Todo el cielo es como un Chiapas. O sea, y no se compara con Chiapas, que es lo más bonito que tenemos. De las más cosas, o el Niágara, ¿no? Que es lo que más nos puede gustar. Qué preciosas las cascadas, son impresionantes. Imagínense llegar al cielo donde está Dios, el que creó todo. Eso me emociona. Segunda de Corintios 4,
4:18, para confirmar este punto. Entonces tenemos que sacar de nosotros de en medio el síndrome de Lucifer, el síndrome de ser soberbios, de ser orgullosos, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Esa es nuestra confianza, nuestro objetivo, porque vemos, si te gusta un buen carro, un buen teléfono, y dices, ay, qué bonito teléfono, qué bonito carro, pero son cosas materiales. Nos sirven, sí, no les voy a decir que no, porque tiene buena cámara, porque a lo mejor el coche es muy bonito, es muy potente, pero ¿y qué? Si mi corazón está vacío, si mi corazón se basa en las cosas materiales, mejor camioneta cada año, mejor casa, y yo enfermo del corazón por dentro. Eso es lo difícil. Pero cuando yo tengo a Cristo, el Señor te puede dar, me dio una buena camioneta, gracias, gloria a Dios, Padre, la consagro a ti. ¿Qué diferencia? Porque estás viendo al Eterno. ¿Y saben qué? Así vieron los profetas, así lo vieron los apóstoles, así lo vieron como Salomón, que tuvo todo y dijo, todo es vanidad, todo. Él lo dijo, el más grande sabio de toda la historia, porque así lo dice la Biblia. No hubo ni antes ni después más sabio que Salomón. Entonces, el único que pudo haber sido así nada más es Cristo. Tenía toda la sabiduría porque venía del cielo. Entonces, saquemos la piratería y sembremos la originalidad. Saquemos la piratería del corazón. Es más fácil copiar que el original. Y el original está en el cielo. Dice la Biblia, cuenta la Biblia que hay un personaje en Éxodo capítulo 31 que se llamaba Bezalel. Y Bezalel era un hombre ungido de Dios. Y Bezalel estaba con Moisés. Pero ¿qué creen? Que Moisés tuvo revelación y tuvo visión de las cosas celestiales, pero no sabía cómo plasmarlas. Y estamos hablando del tabernáculo. Pero Bezalel estaba ungido por Dios. ¿Cuántos Bezaleles hay aquí? Amén, digan amén, porque los diseños del cielo los vamos a bajar como lo hizo Bezalel, y empezó a poner todas las figuras, puso todos los muebles. Y algo que decía mi mamá, que le llegó en revelación, y es verdad, y decía que sea con este hilo y no va a haber mezclas. Era específico, con pieles de tejón. No quiero que metan otra tela. Ay, pero qué exageración, mira, está más bonita. No quiero que la metan. Fuego extraño queda fuera de mi presencia, dice el Señor. Y no porque diga, ay Dios, no, es porque Dios lo quiere así. Porque dice, no puede haber nada en mí que esté mezclado. Por eso en el corazón lo exige tanto. Santidad no es, ¿qué no puedo hacer? Ay, no puedo toquetearme con mi novia, no puedo hacer cosas que le desagradan a Dios, no puedo dar una mordida. Lo puedes hacer, pero ¿sabe qué? El problema está en el corazón, no en la acción que hiciste. Porque todo lo que sale del corazón es lo que contamina. Entonces dice Dios, santifícate, quita las mezclas y adórame, ríndeme culto. Esa es la orden de Dios. Y cuando lo hacemos, entonces vamos a ser más afables. Vamos a entender que la sabiduría que viene de Dios es muy hermosa. Fe de Reino, estoy convencido de que Dios va a despertar muchos Bezaleles aquí. Hebreos 8:5, por favor. De todo lo que Dios hace en la tierra, el modelo original está en el cielo, en su ámbito de gobierno. Entonces estábamos hablando de la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, las cuales sirven de bosquejo siempre de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al diseño que se te ha mostrado en el monte. Está ahí en Hebreos 8:5. Y le dijo, haz así y así y así y así. Y el Señor te dice en tu vida, hazlo conforme a lo que escuchaste de los ministros, del pastor juvenil, del pastor de la iglesia, del maestro de fundamentos, de la casa de fe. Ahí está Dios y te está hablando. A mí me ha hablado en la casa de fe y digo, ¡ay, Señor! Y aunque tengo años de cristiano, eso no es nada. Eso no es nada. Porque para el Señor los años, no, es tu corazón. Es nuestro corazón. Porque tenemos altibajos. Sí, podemos ser muy buenos cristianos un tiempo y Señor, te alabo, te bendigo y lloro en su presencia, pero al año ya estás pecando otra vez.
o ya te desviaste, o ya te vino una enfermedad y te desanimaste, o vino el coronavirus y te encerraste en tu casa. Es correcto, pero te deprimiste. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver esto. Saquemos la religiosidad y sembremos la pasión. Nos hemos moldeado muchas veces a las tradiciones de hombre, como yo les estaba diciendo. Así te vas a hacer y así te vas a morir y así te vas. Una vez estábamos predicando hace mucho tiempo y una señora, yo me acerqué, señora, le quiero hablar de la palabra de Dios. Mira, el Señor es bueno. Y llega su hija y me dice, no le hables, ella es católica. Así se va a morir. Así es. ¡Uy, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, es a lo que me refiero. Saquemos esas cosas religiosas de nuestro corazón. Así soy, así me voy a morir, así quiero ser. No. David decía, puso luego en mí un cántico nuevo en mis labios. Alabanza a nuestro Dios, verán muchos y temerán y confiarán en el Señor. Salmo capítulo 40. Ahí lo está diciendo él. Entonces, cuando tú llegas a la adoración y de repente te postras en su presencia, estás ahí en su presencia y no importa que te vean, no importa que llores, déjalo a un lado. Eso es lo bonito, porque el Señor ya está tocando tu corazón, está tocando nuestro corazón. Entonces, Cantares 1:4, vemos la historia de Salomón y Sulamita. En capítulo 1, versículo 4 dice, atráeme en pos de ti, correremos, el rey nos ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Nos acordaremos de sus amores, más que del vino, con razón te aman. ¿Por qué? Porque estaban totalmente enamorados. ¿Y saben qué? Esa es la relación de Cristo con su iglesia. Deja que Él atraiga tu corazón. En esta mañana yo le pido al Señor que te atraiga a su corazón. Y sabes que ya está siendo atraído desde este momento. Ya estamos siendo atraídos a su presencia. Y es necesario que así sea, porque Dios no tiene favoritos, sino íntimos. Esa es la palabra del Señor. Dios tiene personas cercanas, y vemos que hay varios tipos de personas. Vimos a las multitudes. Cuando Cristo predicaba había mucha gente. ¿Y saben por qué iban? No porque lo que decía Jesús, iban por los panes y los peces, por el milagro. Pero una vez que Jesús lo cumplía, ¡prum!, como cardumen, se iban todas. Tenemos, ya para terminar, los religiosos, aquellos que estaban juzgando, estaban diciendo, ay, tú te estás haciendo igual a Dios. Y nada más lo juzgaban, pero no escuchaban su palabra. Hay muchas personas que son así, que nada más están juzgando lo que dice uno. Y realmente cuando viene de Dios es palabra de Dios, porque viene como Cristo lo hizo. Los seguidores eran los que tenía Jesús, echaban fuera demonios, tenían el don de maestros, tenían el don de profecía, estaban en la iglesia, pero no querían dar un poquito más para llegar a ser íntimos como Juan, que es el último punto. Los íntimos. Juan fue íntimo. Estoy hablando Juan, el discípulo amado, el que escribió Apocalipsis, que murió anciano. Gracias a Dios por la vida de este varón. Y este hombre dejó su juventud y siguió al maestro y lo amaba a Jesús, a tal grado de cuando iban a entregar a Jesús, le dijeron, ¿quién va a entregar a Juan? Le codearon, le dijeron, ¿quién es Juan? ¿Quién es? Porque él tenía cercanía con Jesús y él tenía revelación de las cosas. Entonces, en esta mañana el llamado es que seamos íntimos de Dios. Efesios 1:4, ya casi para terminar, por favor. Dice la palabra que muchos somos los llamados, pero pocos los escogidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hermanos, ya para acabar, yo quiero comentarles esto. Dios no está exigiendo nada, porque Dios es un caballero. Primer punto. Él es un caballero, y como caballero Él te dice, yo te amo, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que yo quiero, Iglesia Fe de Reino, en esta mañana, no es sino tu corazón, tu adoración. ¿Cómo lo vamos a adorar? Lo vamos a adorar con nuestra actitud también, porque una cosa es lo que vamos a hacer ahorita, que es la alabanza. Ahorita vamos a cerrar con una alabanza, y ese es un cántico.
y hagan un cántico nuevo. Díganle, Señor, mientras lo alaban: Señor, gracias, papito, por este día. Señor, gracias por lo que en esta semana me pasó, por la enfermedad. Señor, la recibo, Señor, pero no es mía en este momento, la echo fuera. La echo fuera, recibo tu bendición, recibo tu santidad y tu presencia sobre mí. Y eso es lo que va a hacer un cambio en cada uno de nosotros. Una vida de adoración es una vida entregada al Padre, una vida en la que nosotros vamos a tener la unción del Espíritu Santo en Jesucristo. Entonces vamos a entonar una alabanza en un momento, y quiero decirles que Dios los ama mucho. Dios nos ama mucho, y a veces nuestro corazón está afligido, está cansado. A mí me ha pasado que estoy cansado y le digo: Señor, estoy cansado. Y de repente Dios te consuela y te trae una frescura, porque te ama. Ese es el punto. Vamos a entregarle a Dios. Y los pastores Hernán y Clarita, les mandamos un saludo también. Gracias a Dios por sus vidas, porque nos han guiado, porque nos han ayudado, y a veces nos exhortan, pero ¿saben qué? Mejor que me exhorten, yo lo prefiero a perderme en el mundo, a desanimarme y decir: no, pues ya para qué voy a la iglesia, ¿no? Lo económico es muy duro. A veces, si lo económico no lo tienes, ya quieres abandonar el barco, porque dices: ¿cómo me va a bendecir Dios? Pero no vemos lo que tenemos atrás. A veces no lo vemos, ¿saben por qué? Porque es una maldición generacional. Hay que romperla. Y eso viene por revelación, cuando eres obediente y eres constante, cuando vienes a la iglesia y cuando estás aquí. Entonces Dios lo va a revelar: mira, es por esto. Y entonces Dios hará el cambio, no nosotros. Vamos a alabarle. Quiero entregar de mis sueños tu voluntad, más en ellos mi corazón te lo entrego en amor de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme en amor de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta bendita palabra. En el nombre de Jesús sellamos con la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, y sabemos que tú tienes el control de tu iglesia, Señor. Bendecimos a los pastores, bendecimos a nuestros hermanos allá en casa, y te damos la gloria y la honra, y finalizamos con un aplauso a Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.